Increíbles revelaciones. Millonario humillado por la verdad oculta que lo dejó helado. La lluvia azotaba los ventanales de la oficina de Carlos Mendoza, resonando como un tambor de ansiedad en su pecho. A sus 40 años, era el hombre más temido y aclamado en el mundo de los bienes raíces en la vibrante Ciudad de México. Sin embargo, aquel día, en medio de una reunión crucial sobre un nuevo proyecto inmobiliario, algo inesperado lo hizo congelarse. Su teléfono vibró con un mensaje de un número desconocido. Inmediatamente, la tensión en la sala se hizo palpable. Las miradas de sus socios lo instaban a ignorar la distracción, pero la curiosidad lo dominó. Abrió el mensaje. Las palabras que aparecieron en la pantalla lo golpearon como una ola fría. Un secreto sobre su padre fallecido. La revelación era un puñal que se hincaba en su conciencia. La herencia familiar no solo contenía un legado de humildad, sino que existía una finca en el campo. Un lugar que había sido relegado a la oscuridad por miedo al que dirán, el mismo miedo que lo había llevado a escalar una montaña de ambiciones materiales, olvidando su esencia. La imagen de su madre cruzó su mente con fuerte claridad, como un fantasma que emergía del pasado. Detrás del brillo de su éxito, un vacío abrumador se hacía cada vez más palpable. Recordaba las lecciones de sus padres, aquellos humildes trabajadores que le dieron los valores que ahora sentía tan lejanos, tan desvanecidos en su búsqueda desmedida de reconocimiento. ¿Qué haré ahora? La pregunta lo atormentaba. Aquella finca que había escondido su familia podría convertirse en un símbolo de orgullo, pero significaba romper una armadura que había estado fabricando por años. ¿Podría arriesgar su reputación por una verdad que lo desnudaba ante el mundo? ¿Una verdad que sus socios aborrecerían? La imagen de su infancia se tornó más nítida con cada respiración. La voz de doña Emilia, la madre de su mejor amigo, resonaba en su cabeza recordándole lo importante que era no olvidar de dónde venía. Esa voz se mezclaba con las enseñanzas de su madre, los sacrificios de su padre, todo lo que había dejado atrás en su carrera por el poder y el prestigio. La presión se acumulaba como nubes oscuras, el café frío en su mesa se volvió un simple accesorio del caos que reinaba en su mente. Sin embargo, ¿cómo podía cambiar su vida? La duda lo hizo temblar. Si seguía con su vida superficial, si continuaba ignorando su linaje, podría encontrar la aprobación que tanto deseaba, pero a un precio impagable, su identidad. ¿Era suficientemente valiente para desenmascarar la verdad oculta? Por primera vez, la ambición ya no lo desbordaba, sentía el peso de su herencia como un lastre que lo anclaba a un pasado del que había querido escapar. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Carlos siempre había evadido la posibilidad de ver a sus padres como lo que eran, el soporte inquebrantable que lo había impulsado a donde estaba. La imagen de la finca oculta lo atormentaba como un mal sueño. Con el corazón acelerado y una presión creciente en su pecho, entendió que podría ser el momento de dar un giro a su vida. Pero justo cuando su mente comenzaba a optar por el camino de la redención, un nuevo mensaje apareció en su teléfono, pulsando como un latido errático en su corazón. Las palabras que aparecieron en la pantalla lo dejaron aún más helado. Información que podría destruir no solo su trabajo, sino también la nueva vida que estaba intentando reconstruir. ¿Sería este el final de su sueño de reconciliación o el inicio de una lucha aún más grande por la verdad y la justicia? La incertidumbre se cernía sobre él, dejando una pregunta latente en el aire. ¿Hasta dónde estará dispuesto a llegar para reconciliar su ambición con su legado familiar? La lluvia caía sin piedad, pero Carlos sentía que el verdadero aguacero se desataba en su interior. Los golpes del agua contra el vidrio resonaban, como si el universo le recordara que, a pesar de su éxito deslumbrante, había elementos de su vida que no podía ignorar. Su mente, un torbellino de pensamientos, buscaba respuestas y soluciones en un laberinto emocional del que aún no había encontrado la salida.
Decidió alejarse de la reunión, dejando a sus socios murmurando y mirándolo con incredulidad. Se adentró en su oficina, cerrando la puerta con un leve golpe. En ese espacio, las frases inspiradoras que adornaban las paredes parecían burlarse de él, recordándole el vacío que ahora sentía. Había construido una vida alrededor del prestigio, pero, en el fondo, era evidente que había perdido de vista lo esencial, su identidad. El mensaje que había leído apremiaba cada rincón de su ser. No solo se trataba de una finca en el campo, sino de su historia, de su herencia, de su verdadero valor. Era un llamado, un desafío a enfrentar lo que había intentado ocultar. Como si la lluvia estuviera purificando su alma, Carlos sintió que cada gota representaba la necesidad de limpiar su pasado, despojándose de las máscaras que había creado. ¿Hasta dónde he llegado para seguir este camino? La pregunta lo atravesaba con una claridad dolorosa. Ver la finca no solo como un recordatorio de su pasado, sino como la posibilidad de un nuevo futuro lo llenaba de incertidumbre. Lo que realmente necesitaba era conectarse con su esencia, con las raíces que habían alimentado sus sueños. Sin embargo, el temor a perder lo que había logrado lo mantenía atrapado en una paradoja. Consciente de que su lucha era interna, decidió actuar. En ese momento de lucidez, se levantó y tomó cartas en el asunto. Sacó una hoja y comenzó a escribir. El simple acto de plasmar sus pensamientos lo liberaba un poco. Quiero reconectar con mi familia. Debo visitar la finca. Necesito hablar con mi madre. Las palabras fluyeron y con cada palabra escrita, Carlos comenzaba a construir un nuevo camino, uno menos cargado de ambición y más enfocado en la verdad de su ser. Sin embargo, cuando algunos de estos pensamientos estaban claramente definidos, el segundo mensaje regresa a su mente. El contenido no le daba tregua, información que no solo amenazaba su carrera, sino también la percepción que su círculo profesional tenía de él. Había una línea muy delgada entre la redención personal y la posible destrucción pública. ¿Pondría en riesgo su nuevo propósito por proteger su imagen? Esa cuestión lo mantenía despierto por las noches, pues enfrentarse a sus fantasmas era esencial, pero también aterrador. Decidiendo que el tiempo era crucial, agarró su abrigo y se dirigió a la salida de su oficina. La lluvia ahora se sentía como el presagio de una nueva tempestiva. Mientras caminaba hacia su coche, se preguntaba si iba a ser capaz de enfrentar tanto su pasado como esa revelación que podía desestabilizarlo de nuevo. Pensar en su madre y en el legado que había querido ocultar lo impulsaba hacia adelante. No podía dejar que el miedo lo detuviera una vez más. Con la niebla que cubría la ciudad y la inminente tormenta a su alrededor, Carlos se dio cuenta de que el próximo paso era inminente. La visita a la finca no solo representaba un viaje físico, sino una exploración profunda de su identidad. Y mientras encendía el motor de su vehículo, una nueva pregunta resonaba en su mente. ¿Sería realmente capaz de enfrentar lo que encontraría? La duda lo envolvía, lanzando un nuevo reto en su camino. El horizonte se oscurecía con nubes amenazadoras, y Carlos aún no sabía que un secreto más profundo estaba por revelarse. Esta aventura no sería solo acerca de su familia, sino que podría cambiar la manera en que se veía a sí mismo y el mundo que había construido sobre las cenizas de su pasado. ¿Estaba realmente listo para desentrañar el misterio que podría acabar con todo lo que había edificado? La inquietante respuesta parecía esperarlo tras la próxima curva de su viaje. La carretera se deslizaba ante Carlos como el reflejo de su propio camino interno. Con cada kilómetro que recorría, la presión en su pecho se intensificaba. Aquella finca, que había sido un símbolo de su niñez y aspectos olvidados, se erguía como un desafío, una confrontación directa con su esencia. Era un viaje hacia lo desconocido, donde la neblina se mezclaba con recuerdos oscuros y promesas rotas. A medida que se acercaba, sus pensamientos eran un torrente. Te preguntas, ¿cómo sería su madre en la actualidad? ¿Qué otros secretos podían haberse acumulado en los rincones de la finca? El impulso de volver parecía dual, una mezcla de anhelo por la conexión familiar y el temor a las verdades que podía descubrir.
Lo que lo mantenía en movimiento era la idea de la reconciliación, de un entendimiento profundo que, aunque temeroso, prometía la posibilidad de una redención personal. El paisaje cambiaba lentamente, dejando atrás el bullicio de la ciudad para dar paso a la calma del campo. El verdor de los árboles y la brisa fresca le ofrecieron una sensación de ligereza, pero había una inquietud latente que no podía ignorar. Carlos sabía que acceder a sus raíces también significaba enfrentarse al dolor que las había definido. Las promesas emocionantes de la nueva vida que había construido se entrelazaban con la culpa y la tristeza de una historia que todavía lo perseguía. Una vez en la finca, el aire se sentía diferente, había un eco de historias antiguas en cada rincón. La casa, aunque desgastada por el tiempo, resonaba con risas y llantos de su infancia. Al cruzar la puerta, un calidez familiar lo abrazó, pero pronto fue sustituida por una fría oleada de nostalgia. Los retratos en las paredes parecían observarlo, cuestionar sus elecciones, señalar sus fracasos. En ese instante sintió que cada prenda de la casa le pertenecía y sin embargo se sentía como un intruso. Lejos de sus comodidades modernas, Carlos se vio envuelto en el silencio que ofrecía la finca. La falta de ruido exterior permitió que sus pensamientos empezaran a desbordarse. Reflexionó sobre su vida, analizando cada paso que lo había llevado hasta ese punto. Había sacrificado tanto en busca del éxito, pero ¿a qué costo? La búsqueda de reconocimiento le había robado el tiempo y las relaciones más valiosas. Mientras exploraba los pasillos olvidados, se topó con un viejo diario de su madre, escondido en un cajón polvoriento. Sin pensarlo, lo abrió. Las páginas amarillentas revelaban las luchas y sueños de una mujer que había tenido que sortear obstáculos inimaginables. Con cada frase, Carlos iba descubriendo no solo las preocupaciones de su madre, sino su propia ausencia en sus recuerdos. La culpa lo envolvió, y con ella un deseo ardiente de entender su legado. Las revelaciones del diario fueron más que una ventana a sus pasados compartidos, fueron un espejo que reflejó su propia inseguridad y desesperación. Esa conexión perdida con su historia lo llenaba de anhelo y a su vez la urgencia de actuar. Sin embargo, sabía que esa transformación no sería fácil. Francisco, el socio que había estado en el centro de los rumores sobre sus transacciones, se había convertido en una sombra amenazante en su vida profesional, planteando su desafío más duro. ¿Podré lidiar con eso y aún así encontrar mi esencia?, se preguntó Carlos, sintiendo que el peso de la decisión inminente sobre el cómo proceder se cernía sobre él. La necesidad de reconciliar lo personal y lo profesional ardía dentro de él, y aunque la adrenalina lo movía hacia adelante, había una parte de él que dudaba. Mientras el sol empezaba a ponerse, Carlos sabía que no solo había dejado la ciudad atrás, sino también su percepción de sí mismo. Había comenzado a empaquetar sus viejos miedos, pero el verdadero reto seguía oculto en el horizonte. ¿Renunciaría a su imagen pública en el intento de encontrar su verdad? La tormenta interna aún no había hecho su aparición, y la batalla más dura, sin duda, estaba por venir. Al mirar a su alrededor, la historia familiar empezaba a alzarse como un nuevo camino. Los ecos del pasado le susurraban: «Estás a punto de descubrir quién eres realmente». El día siguiente amaneció gris, y la neblina parecía haber calado en los huesos de Carlos. Se sentó en la vieja cocina de la finca, con el diario de su madre abierto frente a él, y una taza de café que enfriaba rápidamente. Cada palabra que leía parecía sutilmente cargarlo de más determinación, pero también de más dudas. La vida que su madre había descrito era un mar de adversidad, pero a su vez, un camino de resiliencia. En ese momento, comprendió que la historia que había vivido en la cima del éxito era solo un eco lejano de la resiliencia de su madre. ¿Era posible que su legado fuera un espejo de su propia incapacidad para enfrentar la verdad? Con una urgencia sorprendente, cerró el diario y salió de la casa. El aire fresco y crispado le golpeó el rostro, llevándose consigo algo de la opresión emocional que había sentido en el interior. Se aventuró hacia el jardín trasero, donde los recuerdos se entrelazaban con el crecimiento desmedido de la maleza. Allí, se dio cuenta de que, al igual que aquellas plantas silvestres que habían cubierto el paisaje, sus propias verdades habían quedado sepultadas bajo los anhelos de éxito y reconocimiento. Mientras despejaba un pequeño camino entre las plantas, la determinación lo impulsó a enfrentar a Francisco.
En su mente, el empresario infame ya no era solo un socio, sino un símbolo de todo lo que había evitado en su vida, la confrontación directa con la verdad. La relación profesional había comenzado siendo un impulso hacia el éxito, un paso que parecía claro hacia la cima, pero había resultado ser un episodio de traiciones y dudas. Debo confrontarlo, pensó. Su respiración se tornó más rápida ante la idea, más que por miedo, por la adrenalina de una verdad que debía ser dichas. Francisco, con su carisma superficial y su habilidad para manipular, había estado montando un juego que Carlos ya no estaba dispuesto a permitir. La imagen de su madre y su valentía se volvía cada vez más clara en su mente. Era hora de hacer frente a lo que había estado escondiendo, no solo de los demás, sino de sí mismo. Dedicó la tarde a planear su encuentro con Francisco. Se sumergió en una reflexión profunda acerca de lo que quería realmente. La identidad que había construido sobre cimientos de mentiras ya no le servía. Necesitaba despojarse de esos revestimientos. La conversación que tenía en mente no sería fácil, pero tenía que sacar a relucir sus verdaderos sentimientos. El miedo había definido sus acciones hasta ahora, pero si quería abrazar su verdad, necesitaba transformarlo en coraje. Mientras iba trazando un esquema mental de lo que tenía que decir, una explosión de claridad le asaltó. Aquí estaba, frente a aquellos recuerdos y a la finca de su infancia, buscando respuestas. Sin embargo, también se dio cuenta de una verdad más amplia. No solo se trataba de lo que Francisco había hecho o dejado de hacer, sino de cómo Carlos había permitido que su propia fragilidad lo llevara a una situación tan deteriorada en lo personal como en lo profesional. Al caer la noche, la decisión estaba tomaria, y todo en él clamaba por actuar. Caminó de regreso al interior de la casa, decidido a encontrar la voz que durante tanto tiempo había mantenido reprimida. A medida que se disponía a llamar a Francisco, el eco de la advertencia de su madre resonó en su mente. La verdad duele, pero la ignorancia puede destruirte. Iba a enfrentarse a la tormenta que había estado esquivando, y esta vez no se dejaría vencer. Pero antes de que pudiera ejecutar su plan, un mensaje en su móvil vibró, provocándole un escalofrío que viajaba por su espalda. Carlos, hay algo que debes saber. La inquietud lo invadió, y sintió como si el suelo se deslizara bajo sus pies. ¿Qué otra verdad lo esperaba? Mientras sus manos temblaban al abrir el mensaje, una única pregunta atormentaba su mente. ¿Cuánto más tendría que sacrificar para conocer su verdadera esencia? Carlos sintió el latido de su corazón resonar en el silencio, cada pulso acentuando su ansiedad mientras leía el mensaje en la pantalla. Sus dedos temblorosos apenas lograron devolver una sonrisa sarcástica al remitente desconocido. La curiosidad era un veneno dulce, y su mente se llenó de especulaciones. ¿Qué sombra del pasado se cernía sobre él? Esa pregunta lo absorbía, convirtiéndose en su propio muro de contención. Se llevó la mano a la frente, tratando de despejar la confusión. Ilusoriamente estaba a un paso de despejar su camino hacia la verdad, y sin embargo, en lugar de eso, nuevas incertidumbres aparecían como fantasmas en medio de la neblina. Con un suspiro profundo, entendió que la revelación no podría llegar si se limitaba a estar a la espera. Decidió que respondería de inmediato, pero en su mente precisó aún más su enfoque. Nada de evasivas ni titubeos. Sería directo. ¿Qué es lo que debo saber? Pulsó en la pantalla, enviando su mensaje como quien lanza una piedra a un lago en calma. La incertidumbre de la respuesta lo mantenía en vilo como una cuerda floja. Mientras tanto, buscó un lugar tranquilo en la finca para reflexionar. Las paredes estaban impregnadas de recuerdos familiares, pero más que del pasado, necesitaba una conexión con su futuro. El eco de su madre resonaba en su mente, indicándole que confrontar su pasado era el primer paso necesario para dejar atrás su propio fracaso. Con el cuerpo erguido, comenzó a revisar en su memoria todo lo que había estado eludiendo. No bastaba con desahogar sus emociones en una conversación, necesitaba válvula para este torrente que amenazaba con desbordarse. Con eso en mente, se sentó a escribir sus pensamientos, dejando fluir las palabras como un río. La escritura actuó como un catalizador, ayudándole a dar forma a sus sentimientos encontrados y desnudando sus anhelos ocultos. Cada palabra que derramaba en el papel disolvía un poco de la barrera que lo había mantenido sumido en la duda. Con el concluir su catarsis, el sonido de una notificación en su teléfono lo llevó nuevamente a la realidad. Era una respuesta, y su corazón se aceleró. Es sobre Francisco y algo más. La frase lo atrapó, y cada sílaba retumbó en su cabeza como un tambor de guerra anunciando el conflicto.
Francisco no solo era su socio, sino un hilo que conectaba a muchas otras verdades que había mantenido en la sombra. Con el valor recién descubierto, respondió con otra pregunta: ¿qué sabes de él? Comenzó a sentirse menos como un niño asustado y más como un hombre que finalmente estaba tomando las riendas de su vida. Mientras aguardaba la respuesta, volvió a su reflexión sobre las decisiones cruciales que tenía que tomar. ¿Cómo había llegado a convertirse en un hombre que aceptaba la manipulación sin luchar? La inquietud se transformó en un aliado. Si se conformaba, sería un reflejo de lo que su madre había enfrentado en su vida. No podía permitir que el miedo anulara su esencia. La espera se hizo interminable. Sin embargo, sabía que cada minuto que pasaba representaba una batalla ganada ante su propia parálisis. 2 años en la cima del éxito no podían compararse a la lucha interna que estaba dispuesto a afrontar. Esa noche, el viento frío que recorría la finca se sentía diferente. Era un viento de cambio. Tenía que confrontar cada aspecto de su vida, y cuando lo hiciera, no solo se enfrentaría a Francisco, sino a todos los fantasmas personales que había ignorado. Justo cuando sintió que un cambio era inminente, su móvil vibró nuevamente. La respuesta estaba ahí. Con cada palabra que leía, el fuego de la resolución ardería más intensamente en su interior. Pero no podía adivinar que el contenido de aquel mensaje cambiaría no solo su percepción sobre su socio, sino la forma en que se vería a sí mismo enfrente del espejo. La pregunta escalofriante regía: ¿estaría preparado para desatar la tormenta que lo dejaría expuesto ante la verdad más brutal de todas? Carlos respiró hondo, la vibración del móvil aún resonando en sus manos sudorosas. El mensaje pulsaba con una energía donde el miedo y la curiosidad se entrelazaban. Había llegado el momento de enfrentar su destino, pero una parte de él se retorcía en dudas. Con cautela, abrió la conversación, sus ojos escaneando rápidamente el texto. Las palabras parecían arrancarse de su propia oscuridad interna. Francisco está involucrado en algo mucho más grande que tú imaginas. Esas líneas, aunque crípticas, parecían una llamada a la acción. ¿Qué significaba eso para su vida? La luz del teléfono iluminó su rostro, reflejando la batalla interna que se desarrollaba en su mente. Carlos había construido una vida de éxito, pero ese estatus había sido un refugio construido sobre la arena, erosionado por la misma manipulación que había evitado confrontar. La revelación sobre Francisco era el primer peldaño hacia sus verdades ocultas. Sin perder tiempo, comenzó a escribir una respuesta. Mientras las palabras se formaban en su mente, la claridad empezó a florecer. ¿Qué está sugiriendo? ¿Qué está haciendo Francisco? Nuevamente, presionó enviar, sintiendo un leve poder en su decisión. Había tomado las riendas, y esa acción significaba algo más que comunicación. Era la primera vez en mucho tiempo que decidía hacer algo en lugar de dejar que el destino lo arrastrara. Pero la respuesta no llegó con la inmediatez que había esperado. Carlos se levantó y comenzó a caminar por la finca, sumido en pensamientos profundos. La brisa fría no solo traía el olor a tierra húmeda, sino que parecía susurrarle que las raíces de sus problemas eran más profundas de lo que había creído. Se dio cuenta de que este momento de incertidumbre era su oportunidad para reexaminar su vida. Había logrado crecer en el ámbito profesional, pero había estado ignorando un evidente desbalance personal. El eco de su madre resonaba en su mente. Confronta lo que te duele, solo así podrás sanar. Las palabras habían sido un mantra durante su infancia, y ahora volvían a él con fuerza renovada. Carlos se detuvo en seco, sintiendo cómo una epifanía se asentaba en su ser. No podía seguir viviendo en el pasado, anclado a las decisiones de otros. Tenía que dar un paso adelante, incluso si eso implicaba arriesgarse a perderlo todo. Con un nuevo sentido de urgencia, se dirigió a su oficina. Sacó todos los documentos que tenía sobre la empresa, revisando cada contrato y acuerdo en el que había estado involucrado con Francisco. Su percepción del negocio comenzaba a transformarse. Las metas que antes parecían claras, ahora estaban plagadas de oportunidades ocultas y riesgos latentes. Tenía que informarse, aprender sobre las sombras que amenazaban su futuro.
La sensación de crisis se convertía también en una oportunidad. Media hora más tarde, el teléfono vibró de nuevo. Sin dudarlo, Carlos se inclinó hacia la pantalla, leyendo rápidamente. Francisco está involucrado en fraudes y nesting de capitales. Tienes que decidir si sigues implicado o lo detienes de una vez. El corazón le dio un vuelco. Cada palabra resonaba como un tambor pidiendo acción. Nunca se había preparado para algo así, pero su determinación había florecido entre la desesperación. Estaba en un punto de inflexión. Enfrentar a su socio significaba enfrentarse a los cimientos de su propia moralidad. Sabía que tendría que actuar pronto, tomar decisiones que cambiarían no solo su vida profesional, sino también su identidad. Tomó una decisión audaz. Necesitaba una reunión, no solo con Francisco, sino con todos aquellos que pudieran proporcionar respuestas. «Quiero ver a Francisco», escribió, su dedo temblando ligeramente al pulsar el botón de enviar. Su camino se volvía claro, pero cada paso significaría atravesar el terreno peligroso de su pasado. Justo cuando se sentía a punto de rearmar su vida, lo inesperado sucedió. Una nueva notificación emergió, esta vez de un número desconocido que nunca había visto antes. Su mente corrió, saltando de la adrenalina al temor. ¿Qué más podía revelarse en este juego lleno de secretos? ¿Y a quién más debería enfrentar? El sudor le resbaló por la frente, mientras una sensación gamberra se instalaba en su interior. La verdad podría ser su salvación o su condena. Carlos estiró el brazo, alcanzando el teléfono con un nerviosismo palpable. La notificación brillaba, un faro de incertidumbre que parecía burlarse de su situación. Sin poder contenerse, tocó la pantalla. El mensaje que apareció lo paralizó. «Te estamos observando. No creas que puedes salirte con la tuya. Te lo advertimos». La amenaza corría como fuego por sus venas, llenándolo de un miedo que apenas podía procesar. Su respiración se aceleró y por un momento el mundo exterior desapareció, dejando solo un eco ensordecedor de sus propios pensamientos. Se obligó a ser racional. Tenía que evaluar cómo se había metido en este lío. Desde su relación con Francisco había estado buscando sacudidas, un impulso que lo despertara de su letargo. Sin embargo, estaba claro que las respuestas que tanto anhelaba llevaban consigo riesgos y consecuencias inminentes. Con cada latido de su corazón sintiendo la presión de lo desconocido, recordó la visión de su futuro que había forjado. Había estado construyendo sobre una base que ahora parecía podrida, como un barco que se hunde mientras él continuaba navegando. Necesitaba tomar decisiones que no solo resguarden su empresa, sino también su integridad personal. Esto no puede ser solo una advertencia vacía, pensó. Tenía que aprender a defenderse. Las habilidades que hasta ahora había relegado al fondo de su mente debían emerger. No solo se trataba de negocio, se trataba de su vida. Recordó los desafíos enfrentados en su juventud, esa chispa de ingenio y perseverancia que lo había llevado a donde estaba. Pasó horas investigando sobre el fraude y el nesting de capitales. Las palabras sobre su pantalla daban vueltas en su cabeza, entrelazándose con recuerdos olvidados de conversaciones con su madre. El conocimiento es poder. Cuanto más descubría, más se daba cuenta de que sus problemas no eran solo externos, la lucha era principalmente interna. Finalmente, desenfocó la luz de su computadora y se miró al espejo. Un nuevo Carlos, decidido y valiente, lo miraba de vuelta. No podía seguir siendo un espectador de su propia vida, tenía que ser el autor. Se premió con un suspiro de liberación, y pronto, el temor fue reemplazado por un fuego interno. Después de todo, enfrentar a Francisco no solo era un acto de confrontación, era un acto de reivindicación personal, un paso crucial para recuperar su vida. Pensó en su próxima reunión. Tendría que prepararse no solo para la conversación con su socio, sino también para lo que pudiera surgir de ella. La incertidumbre inicial del mensaje se transformaba en determinación. Carlos elaboró un plan, esbozando posibles escenarios y líneas de diálogo. Cada palabra meditaba su valentía y su compromiso con la verdad. No iba a permitir que el miedo lo controlara. La adrenalina pululaba en su ser mientras revisaba los puntos clave con meticulosidad. Tenía un propósito, no solo salvar su negocio, sino también el alma de su propio ser. En ese justo momento, su teléfono vibró una vez más, interrumpiendo sus pensamientos. Un nuevo mensaje,
esta vez de un contacto familiar. ¿Dónde has estado, Carlos? Necesito hablar contigo de algo urgente. Una mezcla de frustración y sorpresa lo invadió. Justo cuando pensaba que estaba tomando control de su vida, ¿qué nuevo desafío podría estar emergiendo? Mientras leía, Carlos sintió que las piezas de un rompecabezas más grande comenzaban a encajar, una red de relaciones y secretos que se tejía con cada decisión. Su camino hacia la claridad colisionaba con el caos que lo rodeaba. Sin embargo, no podía retroceder. Esta era su oportunidad de crecer y enfrentar lo que realmente significaba ser el maestro de su destino. Pero, ¿podría realmente manejar lo que estaba a punto de descubrir? En su mente, una certeza crecía. Estaba a un paso de destapar una verdad que podría cambiarlo todo. La sensación de inminente revelación le paralizaba, pero también lo impulsaba hacia adelante, preparado para la confrontación. Carlos se sentó en la esquina de su despacho, rodeado de un mar de papeles y documentos que reflejaban no solo su trabajo, sino las sombras de su incertidumbre. La notificación aún resonaba en su mente, y el mensaje de su familiar se convertía en un eco persistente. Necesitaba respuestas, y no iba a escatimar esfuerzo para obtenerlas. Sin embargo, antes de sumergirse en otra ronda de investigación sobre sus problemas, decidió hacer una pausa. Comprender la presión de su entorno era esencial. Carlos había aprendido que muchas veces el tumulto interior apenas era un reflejo del caos exterior. Salió a caminar por las calles que un día conoció entrañablemente, buscando ese equilibrio perdido en el horizonte de su mente. Mientras caminaba, su mente divagaba entre sus recuerdos. Pensaba en su madre y las lecciones que solía impartirle sobre la integridad y la honestidad en los negocios. Esa base moral parecía haber sido olvidada en su obsesión por el éxito. En su búsqueda de ascender, había cedido a las tentaciones que lo habían llevado a esta situación. Ahora, en ese momento de clarividencia, la urgencia de rectificar se hacía presente. Era hora de afrontar la realidad con una nueva perspectiva. Volvió a su despacho, donde la computadora aguardaba encendida. Carlos comenzó a revisar sus archivos y correos electrónicos, buscando conexiones que pudieran ayudarlo a descubrir qué se ocultaba detrás del mensaje amenazante. Cada documento que revisaba no solo daba más claridad a su situación, sino que también revelaba patrones en sus decisiones que lo habían llevado a su actual predicamento. Se dio cuenta de que había estado delegando responsabilidades, confiando demasiado en otros, y, al hacerlo, había descuidado la vigilancia que necesitaba para proteger su empresa. Esa falta de control había dejado las puertas abiertas para el desmantelamiento de su confianza. Se sintió abrumado al darse cuenta de la fragilidad de sus decisiones. Sin embargo, en medio de esa vulnerabilidad, emergió una determinación feroz. Carlos comprendió que debía recuperar no solo el mando de su negocio, sino también el control sobre su vida. Comenzó a esbozar un plan. Con cada nueva idea, cada solución, sentía que recobraba fragmentos de su fuerza interior. La reflexión se transformó en acción. Con un renovado sentido de propósito, preparó una lista de preguntas para su reunión inminente con Francisco. Anticipaba que cada respuesta no solo afectaría el futuro de su empresa, sino que también revelaría aspectos de su carácter que hasta entonces había ignorado. Tenía que enfrentarse a sus temores, y estaba dispuesto a escuchar. De repente, su teléfono vibró nuevamente interrumpiendo sus pensamientos. Era un mensaje de un número desconocido. La tensión se hizo palpable en el aire. Abrirlo era como desatar un tornado que podría arrasar todo a su paso. Con una mezcla de curiosidad e inquietud, Carlos se apresuró a abrir la conversación. «Sabemos lo que has estado haciendo. Te conviene ser cauto, Carlos». Al leer aquellas palabras, la angustia se transformó en una oleada de adrenalina. Instintivamente, sintió que el tiempo se detuvo. La revelación de que sus secretos estaban a la vista le dio un nuevo enfoque. No podía permitir que sus enemigos lo controlaran. Resistiendo el impulso de dejarse llevar por el pánico, Carlos respiró hondo. Sentía que cada fibra de su ser estaba a punto de aprender la importancia de sostener su verdad. Este no era solo un momento decisivo para su mundo profesional, era una oportunidad inmejorable para dar un paso hacia su propio renacer. Ambos caminos, el de la lucha contra su antiguo yo y el de la batalla contra las fuerzas externas, se entrelazaban de manera ineludible.
Con esa revelación en mente, una nueva pregunta surgió: ¿hasta dónde estaba dispuesto a llegar para defender lo que había construido? La respuesta a esa inquietud podía definir no solo su futuro, sino también el resto de su vida. Carlos se sintió al borde de descubrir su verdadero potencial, listo para enfrentarse a los fantasmas que habitaban tanto en su mente como en su entorno. El enfrentamiento que estaba a punto de vivir no solo revelaría verdades ocultas, sino que lo invitaría a desafiarse a sí mismo en maneras que nunca había imaginado. En su interior, la certeza crecía: este sería el momento que definiría todo. Pero, ¿sería suficiente? La respuesta estaba a un paso de distancia, y cada elección que tomaría podría llevarlo hacia lo que siempre había anhelado, o a la ruina total. Carlos se sentó en su escritorio, la mirada fija en la pantalla iluminada de su computadora. Las palpitaciones aceleradas en su pecho eran un recordatorio constante de la presión que lo rodeaba. Aquella notificación era más que una amenaza. Era un desafío directo a su integridad y todo lo que había construido. Reflexionó sobre cómo había llegado a ser un empresario exitoso, pero al mismo tiempo atrapado en sus propios engaños. La búsqueda de la perfección lo había llevado a la ceguera, y ahora debía enfrentar las consecuencias. Sintió una mezcla de miedo y resolución fluyendo a través de él. Con cada segundo que pasaba, la necesidad de actuar se hacía más imperiosa. Decidió que la clave no estaba solo en descubrir quién estaba detrás del mensaje, sino en redescubrir su propia voz. Carlos tomó un respiro profundo, reconociendo la importancia de recuperar no solo su negocio, sino su esencia. A medida que comenzaba a formular una estrategia, su mente pasó de la paranoia a la claridad. Las lecciones de su madre sobre honestidad emergían en su conciencia, recordándole que en medio del caos, la verdad siempre es un aliado poderoso. Sintió un fuerte impulso de comunicarse con Francisco. Necesitaba formar un frente sólido y enfrentarse a su competidor no solo con datos, sino con una renovada confianza en sí mismo. Mientras redactaba un correo a Francisco, Carlos se cuestionaba si en algún momento había fallado en su ética. Había tomado atajos, había permitido que la ambición lo condujera a decisiones que, aunque rentables, comprometían su moral. Este momento era la oportunidad perfecta para reestructurar su enfoque. Antes de enviar el mensaje, se desvió de su contenido habitual. No solo quería una colaboración, quería recuperar la conexión humana que alguna vez existió entre ellos. Al pulsar enviar, sintió que una parte de su carga se aligeraba. Ya había tomado una decisión, no solo iba a defender su negocio, sino que también iba a buscar la verdad de su propio camino. Esa búsqueda requeriría valentía, y él estaba listo para ello. A lo largo de la mañana, las horas pasaban lentamente, pero Carlos se mantuvo concentrado, investigando las transacciones y decisiones financieras de los últimos meses. Con cada detalle que iba desentrañando en la penumbra, su claridad se agudizaba. Todo lo que había desechado en su afán de avanzar ahora se convertía en las piedras angulares de su nueva estrategia. Sintiendo que su mente despertaba, comenzó a visualizar un nuevo sistema de manejo que involucraría no solo responsabilidad, sino también un enfoque en el bienestar de su equipo. Su visión se amplió. El éxito no podía definirse solo por los números, sino por la calidad de los lazos creados. En su proceso de recapitulación, se dio cuenta de que había descuidado su equipo. La confianza en ellos debía ser restaurada. El sonido de un nuevo mensaje interrumpió sus pensamientos. Era Francisco. Había aceptado su propuesta de reunión, y el tono del mensaje transmitía una urgencia inusitada. La presión aumentó de inmediato, pero en lugar de abrumarlo, despertó un renovado sentido de propósito en Carlos. Esta era una oportunidad para transformar un antiguo rival en un aliado. Mientras preparaba su mente para la reunión, consideró sus pasos. Ahora no solo se preparaba para enfrentar a un competidor, sino a una parte de sí mismo que había estado oculta, un Carlos íntegro y consciente. Con esta visión clara en su mente, dejó de lado los miedos y comenzó a escribir un pequeño discurso, uno que reflejaría la nueva faceta de su liderazgo. La inminente reunión se convirtió en un símbolo de su transición. Carlos vio frente a sí no solo la necesidad de enfrentar sus enemigos externos, sino de reconciliarse con sus propios errores.
Al final, el verdadero desafío no estaba tanto en las fuerzas que lo oprimían, sino en la capacidad de reafirmar quién era en realidad. El tiempo se acercaba a su cita, pero mientras se preparaba, un nuevo mensaje ingresó a su teléfono. El corazón de Carlos se aceleró. No pienses que puedes salirte con la tuya, Carlos. Te estamos vigilando. En ese instante sintió que el riesgo era inminente. Ahora no solo estaba en juego su reputación, su vida entera colgaba de un hilo, y la presión era más intensa que nunca. La revelación de que había fuerzas desconocidas en su contra absorbía sus pensamientos. ¿Qué medidas tomaría para enfrentar esta nueva amenaza? El siguiente paso podría ser el más audaz de todos. La lluvia seguía cayendo, pero Carlos Mendoza ya no sentía la opresión del clima a su alrededor. En su interior había surgido una tormenta aún más poderosa, una tormenta de determinación y valentía. La incertidumbre que lo había mantenido inmóvil durante tanto tiempo se transformaba en una energía renovadora. Había decidido enfrentar no solo a Francisco, sino también a las verdades que había ignorado durante años. Mientras se preparaba para la reunión, repasó mentalmente sus objetivos. No solo quería proteger su negocio, deseaba restaurar su integridad, conectar con su pasado y regresar a sus raíces. Sus manos temblaban ligeramente al recordar la amenaza que había recibido, pero entendía que la única forma de avanzar era convirtiendo ese miedo en fuerza. Cada decisión que había tomado lo había llevado a este punto crucial. Al llegar al lugar de encuentro, su corazón latía con fuerza, pero esta vez era un ritmo de empoderamiento. Cuando entró, encontró a Francisco esperando, con una actitud que combinaba confianza y tensión. A medida que sus miradas se encontraron, Carlos sintió que no se trataba de dos empresarios enfrentándose, sino de un hombre que reclamaba su autenticidad y un amigo que había desviado su camino. La conversación comenzó. Carlos, firme en sus convicciones, planteó las irregularidades que había comenzado a descubrir. Había preparado un dossier con información detallada sobre las operaciones, apuntando a la importancia de la transparencia y la ética en los negocios. Cada palabra que pronunciaba resonaba como un eco de la voz de su madre, recordándole que la honestidad nunca debería ser sacrificada en favor del éxito. Francisco, sorprendida por la franqueza, intentó defenderse, manipulando la conversación hacia sus propios intereses. Pero Carlos no iba a permitir que lo desviara nuevamente. No voy a seguir adelante con este acuerdo si significa comprometer mis principios, afirmó con firmeza, sintiendo cómo el peso de sus decisiones anteriores se desvanecía. Mientras la conversación avanzaba, se notó un cambio. Francisco comenzó a ver la magnitud de las elecciones que habían tomado y cómo la ambición desmedida había nublado su juicio. La tensión del ambiente comenzó a disiparse, revelando a un hombre que buscaba también conexión, pero que había perdido el rumbo. Finalmente, la reunión se tornó en un diálogo constructivo. No solo estaban abordando el futuro del negocio, sino también autoevaluándose, confrontando sus propios miedos e inseguridades. Carlos propuso un enfoque nuevo, donde ambos pudieran beneficiarse, y al mismo tiempo, erradicar el mal que se había infiltrado en su organización. Su visión de un manejo ético resonó en Francisco, quien se mostró más receptivo de lo que Carlos había anticipado. El asistente, que había sido una sombra entre ellos, comenzó a sumarse al diálogo. La conversación fluyó de tal manera que al final no solo habían esbozado un nuevo camino para su empresa, sino que Carlos había reafirmado su sentido de identidad, validando su conexión con su historia familiar. Cuando salió de la reunión, la lluvia había cesado y un sol tenue comenzaba a asomarse entre las nubes. Carlos sintió que un peso enorme se había levantado de sus hombros. Había dado un paso decisivo hacia la reconciliación con su propio ser. Había enfrentado sus demonios y en el proceso había descubierto que la verdadera fortaleza radica en ser auténtico. Más tarde, en el silencio de la finca, Carlos tomó el diario de su madre, cuya sabiduría ahora resplandecía con claridad. Había comenzado a escribir una carta de agradecimiento, una carta que celebraba no solo su trayectoria, sino también su nueva voluntad de vivir con integridad.
seguridad. Se dio cuenta de que sus raíces no eran un lastre, sino un impulso para alcanzar un futuro más brillante. Con una sonrisa de satisfacción, dejó la carta en la mesa de la cocina como símbolo de su evolución. Se dio cuenta de que nunca había estado solo en esta lucha. Su familia y los valores que le habían inculcado siempre habrían sido su ancla. Carlos, ahora más fuerte y decidido que nunca, entendió que su viaje había sido uno hacia la autenticidad, un deseo ardiente de equilibrar el éxito con la honestidad. Su crecimiento no solo había salvado su carrera, sino que había renovado su espíritu. Estaba listo para enfrentar cualquier desafío que llegara en el futuro, con la certeza de tener siempre su verdad como guía. Este es el momento de mostrar su apoyo. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final. Y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. No esperen ni un segundo más para compartir. Los verdaderos fans de historias de superación personal comprenden la importancia de apoyar este canal a través de estas acciones.